Buenos días, es un gusto volver a encontrarnos en este encuentro de formación misionera y es un gusto poder encontrarnos con ustedes, misioneros que están comenzando en esta formación, y es bueno encontrarnos hoy para hablar de algo que es muy importante. A la altura ya de esta preparación de esta formación nos hemos encontrado para hablar hoy de la misiografía. De pronto el nombre suena como muy complejo y mucha gente dirá: ¿y esto qué contiene? ¿Y esto cómo se hace? Vamos a hablar de la misiografía y vamos a comenzar diciendo un poco sobre la naturaleza de la misiografía para hablar luego de los retos que nos imponen en nuestra experiencia misionera la misiografía. Lo primero que tenemos que decir es que la misiografía hace parte de la misionología. La ciencia teológica es la misionología, que es la teología sobre el ser de la iglesia como misionera. Y dentro de esta hay una parte descriptiva. Y esta parte descriptiva se llama misiografía. Es decir, la misiografía está orientada a describir la situación actual de la misión. ¿Cómo lo hace? La misiografía se apoya en dos métodos: el método geográfico y el método estadístico. Método geográfico, ¿por qué? Porque nos ayuda a ubicarnos en un espacio funcional locativo, describe el contexto misional. Y el ámbito estadístico, porque aporta para el análisis datos que sirven para elaborar un análisis de las tendencias actuales de la misión. ¿Cuáles son los principios de la misiografía? El primer principio es el análisis de la realidad. La misiografía no está dada simplemente para observar datos, sino que a través de esos datos, de la geografía y de otros métodos que utiliza, la misiografía logra hacer un análisis de la realidad donde se desarrolla la misión. Y este análisis de la realidad es un análisis que se hace no simplemente como un mero dato, sino se hace desde la fe. Es una visión profética que busca ver lo que otros no ven, es decir, la presencia de Dios en la historia, captar cómo está Dios en la historia. Y a través de un criterio teológico valorativo, que entiende la misión como un hecho complejo pero bien unitario, donde hay unas prioridades que hacer. Es decir, la misiografía es una visión en conjunto de la realidad misional que busca describirla para luego con estos instrumentos poder hacer una verdadera obra de la evangelización. Nuestra charla de hoy el objetivo no es definir la misiografía, sino más bien explicar de manera práctica los retos que impone la misiografía en el contexto actual de nosotros. Ya hemos recordado la naturaleza, hemos dicho algo sobre los métodos que son la estadística y la geografía. Estos métodos, estadística y geografía, permiten un análisis, es decir, analizar las tendencias, analizar la realidad de la misión hoy. Y esta realidad de la misión hoy tiene unas características que se convierten también en retos. Vamos a hablar no de todas, sino de unas cuantas, de unas características principales. Y lo primero que podemos decir de estas tendencias actuales, o más bien de estos aportes que nos da la misiografía para entender en clave de fe la misión, son varios puntos. El primero es que nosotros constatamos que hay un gran aumento de la población no católica. Nosotros tenemos el conocimiento de que la mayoría de la población en el mundo pertenece al grupo católico musulmán y que la mayoría de la humanidad no solamente es no católica, sino no cristiano. A veces pudiéramos relajarnos pensando que la salvación es solamente para un pequeño grupo selecto, donde importa los que ya estamos y los que no están buenos, ellos allá que Dios mire las maneras. Pero esto nos está hablando de que toda la humanidad tiene el derecho de recibir la salvación. ¿Cuál es el reto? El reto es buscar los medios para que toda la humanidad se encuentre con Cristo. Jesús dijo: id a ser discípulos míos por todo el mundo. Y no podemos quedarnos nosotros quietos cuando el reto de la misión nos está pidiendo, o nos está más bien diciendo a través de la misiografía, que la gran cantidad de la población que existe sobre la tierra, la gran mayoría, son personas que no conocen la salvación cristiana. Pudiéramos relajarnos nosotros diciendo
que las semillas del verbo están esparcidas en todos lados y que lo importante es que cada quien viva su propia fe, su propia creencia y lo viva de buena manera. Pero es que nos apremia el deber de la evangelización, porque si bien somos conscientes de que las semillas del verbo se encuentran esparcidas en las experiencias religiosas, nosotros sabemos que la plenitud de la salvación, la plenitud de la felicidad del hombre está en Cristo. Por eso a nosotros no debe dejarnos esta realidad indiferente, sino promover y hacer iniciativas para que todos los hombres sobre la tierra lleguen a una verdadera conversión cristiana. Otro de los aportes que nos da la misiografía es la constatación de la proliferación de las sectas. Para nadie es un secreto que desde hace muchas décadas las sectas han tomado mucha fuerza y han ido en un crecimiento bastante vertiginoso. Estas sectas suponen un reto para la misión. ¿Por qué? Porque lo primero que las sectas hacen cuando llegan a un lugar es una campaña de descrédito contra la iglesia. Y esta campaña de descrédito contra la iglesia va fecundando sobre todo en aquellos espacios donde la iglesia no hace presencia. Entonces, así como gran cantidad de bautizados pasan a estas sectas que son movimientos libres, movimientos que propugnan una fe de pronto sin una ortodoxia bien organizada o una libre interpretación de la Sagrada Escritura. Es un problema para la misión. ¿Por qué? Porque no podemos echar la culpa simplemente diciendo que hay sectas y que la gente se adhiere, sino que ellos muchas veces han llenado los vacíos pastorales que la iglesia no llega. ¿Qué constatamos con esto? Que la iglesia, existen ambientes humanos donde la iglesia no llega. Generalmente estas personas buscan experiencias de este tipo porque quieren vivir una vida comunitaria, una liturgia bien vivida, un lugar de encuentro. Si nosotros no se los propiciamos, si la iglesia no los propicia, ahí viene el problema de la proliferación de las sectas. Otro de los principales características de esta época es, y que se constata con gran alegría, es el aumento y vitalidad de las iglesias jóvenes. Especialmente se dice que las iglesias africanas, que eran territorios de misión antes, hoy han madurado y tienen fuerzas vivas para hacer una iglesia de pastoral, una iglesia joven, una iglesia con todos sus ministerios, con su clero propio, con su obispo. Esto es una gran alegría porque ayuda a que la iglesia se vaya estableciendo, la implantación de la iglesia. Pero supone un reto. ¿Por qué? Porque en un pasado muchas veces se tuvo miedo de que las iglesias en estos territorios de misión se autogobernaran, es decir, contaran con los medios suficientemente propios como para dirigirse. El reto es que estas iglesias que han madurado, estas iglesias jóvenes, no se cierren en sí mismas, sino que se conviertan en iglesias misioneras, en iglesias también que colaboren en los territorios de misión. Una de las principales características, sobre todo en África, es que muchas veces la evangelización, los territorios de misión, fueron comprendidos como ligados a los procesos de colonización. Y ahora que se han descolonizado, ahora que los países han proclamado su independencia, también la iglesia tiene que entenderse como eso, una iglesia que no está apoyando los procesos de colonización. ¿Cuál es el reto? El reto es presentar a la iglesia como una realidad liberadora, como una realidad que no va unida a los procesos de colonización. El reto es presentar a la iglesia como aquella que no quiere quitar la cultura, ni mucho menos, digámoslo así en un término, romanizar a todos los pueblos, sino al contrario, que cada pueblo pueda expresar en sus propias manifestaciones su identidad cultural y su fe. La responsabilidad de las iglesias jóvenes por las iglesias también maduras, las iglesias antiguas que ahora necesitan un número de misioneros que vayan en ayuda de ellos en la nueva evangelización. Otro de los aportes que nos da la misionografía es que los misionarios los seminarios para territorios misionales han ido en aumento, también los institutos. El reto hoy es que todos los seminarios, así sea de iglesias particulares antiguas, que todos los seminarios tengan una dimensión misionera, porque no solamente es misionero que se encuentra en territorios de misión, sobre todo si se tiene en cuenta que todo sacerdote por el sacramento del orden
debe estar abierto para la misión universal, para que su ministerio tenga apertura y donación. Otra de las realidades que la misionografía nos logra hacer reflexionar es la mala distribución del clero. Mientras en algunas diócesis hay una sobreabundancia de personal apostólico, en muchos territorios de misión, por falta de sacerdotes no se tiene todo el trabajo, la atención que se debiera hacer. Esto se debe muchas veces a que falta una apertura más misionera de parte de los obispos, de los sacerdotes, que a veces las estructuras pastorales se quedan envejecidas, el acomodamiento a las realidades. Entonces es necesario que la iglesia particular no se cierre en el particularismo donde se asfixie con sus propias energías, sino que se sientan partícipes de la misión de la Iglesia Universal. Hoy el reto se llama también nueva evangelización. Hoy se constata que gran número de bautizados no viven la fe, que se han enfriado. Entonces hoy el reto también se llama nueva evangelización. El reto hoy para la misiografía es constatar a nivel estadístico y a nivel geográfico cómo ahora los ámbitos de la misión no son ámbitos geográficos, sino más bien ámbitos existenciales, la cultura, los nuevos aerópagos. La misiografía siempre genera retos. La misiografía ayuda a comprender los retos por donde camina la misión de la iglesia. Que Dios nos ayude a responder, a leer en clave de fe los signos de los tiempos. Que Dios nos ayude cada día a fortalecer nuestro compromiso misionero y nuestra apertura a la misión universal.